Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast El Extra Base con Mari Montes y un servidor Daniel Álvarez. Hoy, viernes 28 de marzo, un día después del Opening Day, o feliz Opening Day si usted está en Tampa o es fanático de los Rockies de Colorado, los Rays de Tampa Bay, porque la temporada para ellos está arrancando hoy, un día después, por temas logísticos. Sabemos, el huracán Milton destruyó el techo del Tropicana y están jugando los Rays en el George Steinbrenner Field de Tampa, la casa primaveral de los Yankees. Y bueno, ya esa historia ustedes se la Ya se saben. las contamos. Exacto. Pero lo importante es hablar de que la temporada ya comenzó y tuvimos una jornada sabrosísima ayer en el Opening Day. Comenzó muy bien, además, para el talento venezolano. Sí, Wilder Abreu destacando por su poder. Creo que las libras que perdió a propósito de ese malestar que tuvo por un rato, se recuperó. sí. Y ahí está con toda la fuerza. Aquí en Miami particularmente, creo que Early Win, yo lo puse en una historia en mi Instagram. Early Win decía que lo bueno, que el juego del Opening Day no es cualquier otro juego, porque si ganas ese juego ya sabes que no vas a poder perderlos todos. Y lo digo a propósito de los Marlins y las apuestas de tanta gente a que es un equipo que no va a ganar. Ayer dieron un primer campanazo Ujú. y además, a pesar de haberse ido sin decisión, muy buena salida, impresionante para mí, de Sandy Alcántara volviendo a la lomita. Sí, Sandy sí, una cosa tiene, es que él es bien autocrítico. Ujú. Quizás a veces es más duro consigo mismo de lo que debería ser, porque tiene buenas aperturas. La de ayer no pudo completar los 5 episodios. Se complicó en el quinto, después de 2 outs, con un par de boletos, pero yo diría que eso fue lo único negativo que tuvo la salida de Alcántara. Y bueno, pues los Piratas supieron aprovechar el momento, sobre todo un bateador tan bueno como lo es Brian Reynolds, que ha sido la figura ofensiva de ese equipo en el último lustro. Y son esas oportunidades que no puedes dar. Pero para hacer una primera apertura, luego de 500 y tantos días, desde la segunda Mediados de mitad, 2000, exacto, desde exacto. mediados de 2023, fue muy bueno lo que hizo Sandy, y es una buena señal para lo que viene. Él encabezando la joven rotación de los Marlins, que hoy tiene a Connor Gillespie como su abridor, un pitcher que vino desde los Bravos de Atlanta. Debutó el año pasado con los Guardianes de Cleveland, fue muy poco lo que pichó en Grandes Ligas. Lo que se vio fue muy bueno y se ganó su puesto con una muy buena primavera. Y del otro lado, pues tuvimos el show de Paul Skeens, que también es un lujo verlo. Sí, en el caso de Paul Skeens, bueno, los dos se fueron sin decisión. Ese Ujú. juego se decidió con un batazo en el noveno inning para voltear el juego y dejar en el terreno a los Piratas. Pero vimos la preparación de Paul Skeens. Yo siempre insisto mucho en lo importante que es ver el trabajo previo al juego, eso que llamamos el béisbol antes del béisbol. Ujú. Y en el caso de Paul Skeens queríamos ver su preparación, no le hicimos por cuestiones de tiempo y de cómo se maneja un juego de las estrellas. No lo hicimos en el día del juego de las estrellas, que fue el abridor por la Liga Nacional. Em, pero ayer pudimos verlo desde la preparación, cuando están soltando los brazos y él está con todo el equipo y su trainer personal haciendo un trabajo de alguna manera diferente para después unirse al trabajo del colectivo del Ujú. equipo, ¿no? Y luego cuando vuelve a salir, ya cuando está listo o cuando se está preparando para ir a pichar, ya se bañó, ya se cambió, ya está uniformado para jugar, y ese trabajo de bullpen que hace, que comienza casi 40 minutos antes de que se suba a la lomita. Sí, tiene su tiempo, ¿no? Y su método. Ajá. En el perfil de nosotros en Instagram pueden encontrar toda la preparación, desde que llega al montículo del bullpen a hacer las marcas de dónde tiene que poner el pie pegado al box, a la goma, o a la caja de picheo, es como se le debe decir, y dónde debe caer. Es infalible ese movimiento para él, es perfecto, exactamente donde marca la X, donde debe caer el pie izquierdo, y toda la rutina que viene haciendo, ¿no? Y
Además, como siempre nos gusta ver la preparación de los lanzadores, yo no había visto esa barra. Sí, imagínense un cilindro azul grande, que es un poco más grande de lo que mide el ancho pues, de la espalda. Tiene agua ese cilindro, tiene un peso, por supuesto, y él va trabajando ahí con eso, ¿no? Pero son muchas cosas que hace. También practica con un, con con un un balón de, balón con de un balón fútbol de fútbol americano. americano. Es una práctica común entre varios lanzadores. El movimiento llega a ser similar. Parecido al del Muchas veces quarterback. exactamente el ángulo del brazo. Es una pelota obviamente más pesada. También trabaja con unas pelotas medicinales que son más pesadas, las pega contra la pared, etcétera. Tiene una rutina bastante larga. El punto es que esto no es algo que viene haciendo desde que está en Grandes Ligas, sino desde mucho antes. Lo hacía en LSU, lo hacía en el Air Force Academy y esa preparación, pues esa disciplina militar que tiene, pues se le ve no solamente en el físico, sino en los resultados también, ¿no? Y Sí. lo que está haciendo. Va a ser sin duda uno de los grandes, si no el gran candidato al premio Cy Young de la Liga Nacional en este 2025. Este 2024, entre los jugadores del Cy Young, creo que quedó de cuarto o quinto. Sí, no estuvo, bueno, no, estuvo entre los finalistas. Entre los finalistas, por Estuvo entre supuesto. los finalistas, fue el tercero, no ganó. En verdad no, Yo lo puse de cuarto en mi exactamente, papeleta. no, realmente contra Chris Sale Sí, no no había había caso. manera, sobre todo por la cantidad de innings y Ujú. todo lo demás, pero si sigue con ese ritmo, 2025 debería ser el año de su primer Cy Young. Esperemos, por supuesto, que se Y mantenga de la saludable. confirmación de por qué fue el novato del año. Exactamente. En esa confirmación, Jackson Merrill arrancó muy bien ayer, por cierto. Pero hablábamos de los venezolanos. Fue una marca de Opening Day De de jonrones. jonrones. Anteriormente la marca era de 4. Ayer fueron 6 los que lo hicieron. Wilder lo hizo 2 veces. Andrés Jiménez lo hizo en su primer juego con los Azulejos de Toronto. Lenin Sosa en un buen arranque de los Medias Blancas de Chicago. Eh, Gino Eugenio Suárez para para cerrar el cerrar. día, digo. Exacto. El 277 de su carrera se aproxima peligrosamente a los 300 de por vida, que lo va a poner en un gran club. Lo mismo con Salvador Pérez, que tiene 273. Ambos deberían llegar este año a esa cifra. Y por supuesto Wilmer Flores. Wilmer que dio un jonrón en el 9º episodio para poner a ganar a A los los Gigantes de gigantes. San Francisco Así es. ante los Rojos de Cincinnati. Les aguó la fiesta, y digo la fiesta porque Cincinnati es la única franquicia que tiene el privilegio de todos los años tener el Opening Day en casa porque son la primera franquicia en la historia del Exactamente. béisbol. Esa es la razón por la que tienen ese privilegio, pase lo que pase con ellos en las temporadas anteriores. No tienen que hacer nada para tener el Opening Day en Cincinnati, porque es eso, históricamente, la primera franquicia de las grandes ligas que permanece hasta el sol de hoy. Exactamente. Una de los juegos que la gente más estaba prestando atención, por supuesto el debut de Juan Soto con los Mets de Nueva York, de un imparable, se envasó 3 veces. En el último, lamentablemente mucha gente va a recordar, es el último turno, una buena batalla por segundo año consecutivo en Houston, en un 9º episodio, contra Josh Hader. Esta vez Y le sacó, una docena de sí, picheos. y fue un turno peleado, pero el punto está en que Hader esta vez le ganó la batalla. Eh, Obviamente, cualquier cosa que haga Juan Soto siempre va a estar en el Sí, le van a spotlight y estar se le va a buscando la prestar quinta pata al mucha gato. atención porque no, y no es, a ver, no es una víctima de eso. Yo No. sé que no lo estás diciendo en ese No lo sentido. digo por eso. Yo sé que no. Lo digo porque ese tipo de jugador lleva consigo ese análisis, digamos, Esa responsabilidad, y el ser el centro de ese foco. por supuesto. Eso es lo que, Y el protagonista, el protagonista. Exactamente, por lo que hizo, lo que ha hecho en su carrera, pero por lo que fue este offseason, que desde el último out de la Serie Mundial hasta el momento en el que firmó el día antes de los Winter Meetings, o el día que comenzaron los Winter Meetings, fue pues qué iba a pasar con él. Y también, Igual que Altuve, Dani. exactamente, le estábamos prestando atención al Tuve por su debut. Una sola aparición fue la que tuvo en el jardín Por su izquierdo. debut en el jardín izquierdo, obviamente, porque primera vez que sale ayer el line-up,
en un juego válido de la temporada, el Opening Day, el primer juego, el juego que inaugura el 2025 en el béisbol de Grandes Ligas. Y ese era otro foco. ¿Qué va a pasar con José? Porque salía primer bate, 7, es decir, jardinero izquierdo. Y al ver eso, bueno, se despierta la expectativa. Hay mucha gente que está todavía molesta con el cambio, que todavía no confía en que José Altuve puede hacer un buen trabajo en el jardín izquierdo de los Astros de Houston, no solamente de Daikin Park. Park, que es el nuevo nombre del estadio. Sí, pero No me tiene- ibas a decir en la otra mano. No, es que uno Y es fuimos difícil. mucho, ¿no? hemos ido mucho No, a ese sí, parque. exacto. Entonces, bueno, pero lo cierto es que es un jardín izquierdo no tan convencional, no es igual, no se parece a ningún otro jardín izquierdo por las condiciones de la pared, por cómo está diseñado, que tiene unas esquinas allí extrañas. Pero lo cierto es que ayer la acción de perseguir un fly casi al jardín central, solvente, normal, porque José Altuve es un jugador inteligente, veloz, que puede abarcar terreno con su velocidad, y ayer casi en el jardín central atrapó una pelota. Sí, va a tener que trabajar obviamente eso, el tema de la comunicación, de cómo se ponen de acuerdo en quién va a tomar esa pelota, ¿no? Eh, pero de resto se ha visto bien, sabemos que tiene mucha confianza en sí mismo, que ha trabajado muchísimo, que por supuesto los primeros que confían en él, a pesar de sí mismo, son los Astros de Houston. Conversaba brevemente nuestra compañera del extra base, Darcy Lucena, A quien le damos la Altuve, bienvenida. a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Va a estar cubriendo a los Astros en esta temporada. Y hablaba con José de eso, de la confianza que tiene y confiando además en lo que va a ser este equipo de los Astros. Muy joven, piezas nuevas. Cam Smith protagonizó uno de los momentos más emotivos de esta semana. Totalmente. Se le Ayer puso difícil a todos los demás equipos a la hora de decirle a su pelotero, vas para arriba. Exacto. Muy buen gesto de Joe Espada. Sí, Gestazo tipazo. el manager boricua de los Astros. Pero sí, ciertamente un gran momento para ellos. Cam Smith va a ser un problema para la liga por lo bueno que va a ser. Este es un muchacho. Para los rivales. Para los rivales, por supuesto. Este es un muchacho que fue tomado en la primera ronda del draft del año pasado por los Cachorros de Chicago. Un año apenas como profesional y ya está en grandes ligas. Llegó a los Astros como pieza de cambio. Todo el mundo habló de Isaac Paredes, pero Cam Smith llegó como pieza de cambio en ese canje que llevó a Kyle Tucker a los Cachorros de Chicago. Y ojo, porque este es un cambio que los fanáticos y los Cachorros como tal van a recordar en muchos años. Van a decir, Si mira, no- mira la pieza que se entregó. Si no llegan a extender a largo plazo a Kyle Tucker y ya por lo menos este año arrancaron yendo a arbitraje. A última hora acordaron y lo evitaron, pero inicialmente iban a ir al arbitraje. Nunca es un buen comienzo de una relación que sea así. Pero a lo que voy es a que es poco probable que Chicago lo extienda a Kyle Tucker. Y eso, Y va a haber costado mucho. él va a costar mucho. Y Cam Smith puede ser uno de esos prospectos generacionales, como se les Que si estalla como se espera, con las condiciones que tiene, cuidado con todos los demás, ¿no? Exactamente. Sí. Pero bueno, lo cierto es que José Altuve confía en sí mismo y en la mejor cosa que puede haber cuando hay un reto es esa autoconfianza. Más allá del ruido que él ha aprendido a lo largo de su carrera a aislar, Sobre todo en los últimos años. claro, para continuar trabajando con la calidad con la que trabaja. Y eso creo que es muy importante. Ayer, una jugada de rutina. Alguien dirá, bueno, no fue el jugador. Pero es que la Tuvo que jugada... cubrir terreno, perdón. Exacto, tuvo que cubrir terreno, que sabemos que lo puede hacer, pero además lo que sobre todo tiene que hacer un pelotero es las jugadas de rutina. Por supuesto. Esas son las que tiene que hacer precisamente para poder hacer las otras. Así es. Los Dodgers arrancaron. ¿Cómo son los Dodgers? Hasta con un jonrón de Shohei. Y de Teóscar Hernández para voltear el juego. Un rectazo de Tarik Skubal, la 97. El actual Cy Young de la Liga Americana. Teóscar se la desaparece por el jardín central para voltear el juego. Y después Shohei hacia la banda contraria con comodidad.
Y obviamente empiezan los comentarios de nuevo, bueno, pero es que denle el MVP, pero es que otra vez va a ser MVP. Bueno, si pone esos números, sí. Y es que le... hay gente que, no sé si se olvidaron de esto porque el hombre no lanzó el año pasado, pero lo va a volver a pichar este año. Y si pone una temporada, no digo 50-50 como el año pasado, pero que vuelva a dar 40 y que robe 30. Y piche si sean 80, 90, 100 innings. Nadie más en el béisbol hace eso y muy probablemente sea el MVP otra vez. Pero es que yo me pregunto, en este momento, con el talento que hay, Porque hay. porque hay talento, Ujú. hay cantidad de jugadores, qué bueno que no nos alcanzan los dedos de las manos para enumerar, porque no es un top 10 de superestrellas, es mucho más extenso esa élite. Pero ¿hay alguna duda de que entre esa élite nadie más es capaz de hacer lo que hace Shohei Ohtani? Exactamente. Y que eso le da la etiqueta justa de que es hoy por hoy el mejor jugador del béisbol de Grandes Ligas. Y el mejor que... al menos el mejor que yo he visto, porque yo no he visto nada así. Bueno, yo tampoco, yo no vi jugar a Babe Ruth. Y esto lo dicen salones de la fama. Yo recuerdo cuando lo dijo Sabathia, en 2020. Tú sabes, tú recuerdas a Sabathia, pero yo recuerdo al terminar el Juego de las Estrellas en el que Shohei Ohtani obliga a la regla Exactamente. de que un jugador de doble vía puede salir del morrito y seguir Entonces, siendo, seguir en el juego. seguir en el juego porque, bueno, también batea, Ujú. ¿no? Hacer las Bueno, dos cosas. eso fue lo que forzó a MLB a cambiar A la cambiar regla. la regla, justamente por eso. ¿Tú recuerdas ese comentario de Sisi Sabathia? Yo recuerdo a Pedro Martínez agradeciéndole por el béisbol, en Sí. nombre del béisbol, por existir, pero lo recuerdo sobre todo porque un par de años antes, cuando se da la discusión del novato del año en la liga Americana, contra Andújar y Gleyber. contra Andújar y Gleyber Torres, y recuerdo que Pedro Martínez de alguna manera descalifica la votación que elige Sí. a Shohei Ohtani, y el tiempo hizo que el propio Pedro Martínez Sí. admitiera que por supuesto era el mejor. Fue el mejor novato, no fue un capricho elegirlo No. por japonés o elegirlo porque hacía las dos cosas. Y bueno, la historia habló, La historia habló. la historia, Con todo los el respeto que hechos. se merece Miguel Andújar, pero... La historia habló, la historia Exactamente. demostró. Claro, lo del novato del año obviamente es una sola temporada y no define qué va a pasar luego. Sabemos de muchos casos de gente que... bueno, Miguel Cabrera no ganó un novato del año, por ejemplo. Hay otros peloteros que sí y hasta ahí llegaron. Porque Que no así- hicieron más así- que ser así el es novato esto, del año. exactamente. Así es este deporte. Pero lo que vamos es a que el tema no es de, bueno, pero si va a ser MVP otra vez. Sí, y hay que disfrutarlo porque no hemos visto ni creo que veamos en un buen tiempo algo así. Es muy Y es un difícil. privilegio El verlo. propio Skins, si él hubiera seguido como bateador solamente en el Air Force Academy, posiblemente hubiera sido drafteado como bateador temprano en el draft. Y no, él mismo decía que no se puede porque es muy difícil. Es muy hacer difícil las la dos cosas. preparación, exacto. Además que el día que lanza, también se prepara para batear. Con Otani, claro, porque, O sea, exacto, no es que, bueno, hoy no, no, ¿no? Es siempre. es el estudio de cuál es el line-up que tengo enfrente y en cuáles situaciones me pueden traer un emergente y y a qué lanzadores puedo yo enfrentar hoy, además del abridor. Es doble Claro, la tarea. es increíble. Y bueno, hablamos del segundo año del novato, el compromiso que tiene, por ejemplo, Jackson Merrill en este 2025, que seguramente servirá para ratificarlo. Ronald Acuña lo hizo después de ganar el novato del año en 2018, tuvo un gran 2019, se convierte en un jugador, digamos, que confirma
la calidad que todos le vieron en ese año de debutante. Pero es que, insisto, en lo difícil que es, en la exigencia que es continuar rindiendo en un béisbol de tanta exigencia, y por qué es tan difícil que un pelotero cumpla los 10 años de servicio, tenga 10 o más temporadas en el béisbol de Grandes Ligas, y por lo que hay, por ejemplo, que celebrar una vez más el trabajo, y no porque le tengamos aprecio que se lo tenemos de Miguel Rojas. Exactamente. O sea, es increíble lo que ha logrado Miguel, una carrera que se ha construido a punta de trabajo indiscutible. Y ahí está. Y estuvo otra vez ayer en una alineación inaugural de los campeones Dodgers de Los Ángeles. No es que, bueno, es que no, con los Dodgers. Y no hay quien le quite eso. No se puede. Obviamente. Hay que reconocer. Sí, y ha estado en temas de conversaciones esta semana por cosas que ya sucedieron, que las trajeron de vuelta, yo creo que con la intención de seguir haciendo ruido. Como dijo el propio Miguel, es un profesional que no va a hablar de cosas que ocurrieron en el pasado y que ocurren en un clubhouse, porque eso es sagrado, y allá con quienes quieran pues seguir hablando de eso, ¿no? Sí, no, yo quería hablar, era destacar. Sí, no, yo sé. Destacar ese trabajo que hizo Miguel, destacar, aunque ya lo hablamos justo el día antes del Opening Day, en el más reciente podcast, el hecho de que haya estado Cookie Carrasco, se haya ganado ese puesto en la rotación, que ayer por segunda vez en su vida Osvaldo Cabrera haya aparecido en el line-up inaugural de los Yankees. O sea, hay mucho para celebrar de lo que lograron los venezolanos en este Opening Day. Así es. Bueno, con eso ya llegamos al final de nuestro episodio. Recuerden, por favor, seguirnos en las redes. Mucho contenido, no solamente esta semana, sino toda la temporada, pero por supuesto ya vuelve el tener que haber puesto ayer varios posts de los jonrones, de las estadísticas, Sabroso el juego eso. de Mackenzie Gore. Otra vez que no te puedes dormir, Daniel, hasta que no caiga el último dado en el oeste. Sí, Porque- bueno, es el juego de noche, Randy Claro. y Polanco, Y- como lo voltearon. Y Flores. Wilmer también, aunque no fue tan No fue tarde, tan tarde. pero sí, ¿no? Hay que El estar jonrón de pendiente. Gino fue que estábamos tú y yo hablando cerca de las 11. Fue tarde en la noche, sí. Me disculpa que tengo gripe. Sí, no tenemos. Todavía hay alergia de primavera. No, yo lo mío es gripe, Sí, no, pero... es terrible, pero bueno. Con eso llegamos al final, elextrabase.com. Recuerden suscribirse también al canal de YouTube, compartir, darle like, comentar y por supuesto toda esa interacción la tendremos aquí. Y gracias por cada comentario que nos hacen, de verdad nos motiva. Y lo último que sí les quería pedir está en nuestras redes. Les pedimos apoyo para nuestro amigo y compañero Gabo Chávez, que en este momento está luchando contra un cáncer de próstata. Sabemos que no es una enfermedad fácil, sabemos que no es fácil para la familia, por supuesto para los amigos y para los compañeros. En nuestro perfil de Twitter, en nuestras historias, está el link de GoFundMe. Gabo es papá de 3 chamos, de 15, 10 y 3 años, y por supuesto es una lucha en la que no es solamente del paciente, sino familia. toda la familia quienes los estamos acompañando. Gabo, por supuesto que estamos contigo, que te apoyamos, y pues vamos contigo, para adelante, que el equipo gana. Así Con eso es. nos despedimos, un abrazo a todos y muchas gracias.